una cosa muy horrible con el cura párroco del campamento. Y yo no fui el único. Yo sé de otros que pasaron por el mismo problema. I've heard very bad experiences in other places. It was not pleasant. It was an orphanage, but there was no abuse, and a lot of the sisters tried their best. I was also fortunate that I went to a Catholic school, private school, so it was a very good educational environment. Here was a Cuban, girl alone who had come from a, well-to-do Cuban family, very pampered childhood, very loved, and all of a sudden I am in an orphanage in Buffalo, New York. I mean, it was not a pretty sight. It was an extremely depressing place. Entonces, al cabo del año, nos pusieron a mi hermana y a mí, porque nos trataron de colocar juntos, en la casa de una familia de descendencia alemana que tenía 8 hijos. Pero la cosa fue que mi hermana y yo éramos las criaditas de la familia y teníamos que limpiar y lavar los platos, etcétera, mientras que los hijos de ella no lo hacían. Y la cosa estaba tan fea que como a los 6 meses nosotros pedimos, mi hermana y yo decidimos que preferíamos regresar al orfanato que vivir con esa familia. My foster father, who was, supposed to be playing the part of my caretaker, my father, and they did tell us that, this would be a family, so I really thought that he was playing my father. He was the one that used to take me to my piano lessons and my voice lessons. And it was during this time that he began to make the advances at me and stole what I later realized was my first kiss. And he made the intrusion on my body. Me acuerdo, por ejemplo, que una vez parqueó en el estacionamiento de un supermercado. Y yo me sentía con mucho miedo porque no tenía, entiende, yo era su presa. Sin tener a nadie a que acudir, sin poder hablar el idioma, estaba sola con él y no podía hacer nada. Y él, cuando me empezaba a besar y a tocar y eso, y no me podía, yo me quedaba, no me podía defender, estaba completamente a su merced. Lo único que yo por dentro recuerdo que era me ponía a rezar, por favor, protégeme, Nosotras y algunos niños sí recibieron compasión de las familias buenas, americanas, que sí supieron abrir su hogar y su corazón. Entonces, cuando pasó la crisis de los cohetes, se me cayó la venda de los ojos. Me di cuenta que nosotros habíamos sido una ficha en esta gran escena de la Guerra Fría y que yo quizás no iba a ver a mis padres de nuevo, que yo quizás nunca iba a pisar mi tierra de nuevo, que quizás iba a haber una guerra mundial y que íbamos a morirnos todos, y yo quería morirme en la tierra donde nací y no en Buffalo debajo del hielo. Entonces dije, ¿cómo es posible de que nos hayamos ido así y ya? I was fortunate that I only spent a year without my parents. They squeezed out of Cuba just before the missile crisis, which shut down all the flights between Cuba and the United States. So in a year I was able to see them again. Y mi madre toda la vida había usado un perfume que se llama Je reviens. It means I will come back. Y yo estaba abajo, yo regresaré, se llamaba el perfume, y yo estaba al lado de Tom y del social worker, y yo le dije, yo la huelo, ella ya llegó, yo huelo a mi madre. Y decían, ¿cómo es que tú vas a oler a tu madre? Digo, ella ya viene. Yo podía oler su perfume. Fue una cosa así increíble. I could smell her. Cuando llegaron mis padres de Cuba, para mí fue un día glorioso, ese primer día, ¿no? Porque pensé que la ida íbamos a resumir de cierta manera donde habíamos descontinuado. Pero de repente cuando los veo así, detenidamente, y ya en una casa que no conocía, y eran gente diferente,
yo era diferente. Y los niños después, los más chiquitos, aprendieron inglés, entonces no podían comunicarse con los padres. Mi hermana no quería ver a mis padres cuando llegaron. Cuando mi madre llegó de Cuba, yo tendría ya 18, 19 años. Habían pasado, vine de 13, casi 5 o 6 años. Y ya entonces pues no... Por ejemplo, cuando mi madre trataba de decirme cómo tenía que hacer las cosas, no, y una de las cosas que yo le dije es, mira, yo estuve aquí tanto tiempo solo, ya no me digas, y no tengo que pedir permiso por nada. Mi mamá me sacó de Cuba para no perder la patria potestad, pero posiblemente al final la ironía es que la perdió. WOCN, Miami. Lo cierto es que se hizo todo un plan que trató de demostrarle a los padres cubanos que el gobierno iba a eliminar el principio de patria potestad, que es como se llama, es decir, el poder de los padres de educar a sus hijos. Lo importante de esto es que ese plan fue basado en la mentira, porque era una de las tantas maneras de tratar de crearle problemas al gobierno revolucionario cubano. Si el gobierno hubiese complacido la trampa y hubiese frenado la salida, entonces daría la razón a los que afirmaban que estaba preparándose para impedir que los padres pudiesen determinar sobre el destino de sus hijos. My understanding is that someone printed up a phony law saying that the parents' rights would be taken away and given to the state. There was a law that was passed around, and I have met people who worked in that department of Cuban government who swear it's absolutely true. Yo trabajaba entonces en una imprenta que estaba en Amargura y Cuba. Yo era responsable de la imprenta, o sea, del departamento de linotipos. Al regresar de ayer me encuentro con que los operarios ahí habían hecho una supuesta ley de la patria potestad. Cuando nosotros llegamos ya estaba impreso. La ley estaba bien hecha, bien redactada. Parecía una ley de verdad. Leo aquello y digo, concho, está raro esto. La vuelvo a leer, pero me fijo en la fecha. La fecha que tenía abajo, me doy cuenta que es falsa, porque en esos días el presidente Ortiz estaba en Japón. Digo, el presidente Ortiz no puede firmar desde Japón una ley en La Habana el mismo día, no puede estar en Japón y en La Habana. Esto es falso. Aquí hay maraña. Cuando aquello, yo digo con toda claridad que yo, obviamente, mi posición no era ni siquiera cercana a la que tengo hoy, y que me tragué completamente el que aquel era realmente un proyecto de ley, al punto de que le saqué copia adicional al proyecto de ley, le di al tipo la suya, y yo me quedé con una que después se la hice llegar a otros grupos que estaban contra el gobierno, porque esa era la posición que teníamos nosotros entonces. Vamos a hablar claro. Y por supuesto, eso fue falso. Ese proyecto de ley nunca existió. O sea que se tomaron la molestia hasta de escribir un proyecto de ley con toda la terminología necesaria, y además lo reproducían en forma sigilosa porque así lo hacían creíble. Tengo muy buenas razones para considerar que la Agencia Central de Inteligencia de Norteamérica tuvo un papel decisivo en la operación Mongoose, en el que es de la que es parte lo que es llamado los Peter Pan o los Pedro Pan, como se quiera. El objetivo era esencialmente desestabilizar al régimen cubano. Mi padre fue uno de los dirigentes, una de las personas más importantes por el lado cubano en las operaciones de la CIA en el 59, el principio de los 60. Antes de morir, a finales de los años 90, como en 99, él reúne a mi hermana, a mi madre y al esposo de mi hermano en la casa, me acuerdo, allá en Miami Beach, a decirnos algo que le dolió a él mucho toda su vida. Y era la cuestión esta de la operación Peter Pan o Pedro Pan, como le dicen, en donde nos confirma él, y él los tienen grabado también hablando de esto, que la operación fue una operación de la CIA, de la agencia central. Y al punto de que la famosa ley esa, la ley falsa de la patria potestad sobre los niños cubanos, etc., él tuvo que ver en escribirla.
lo interesante es que hay investigadores que están tratando de hacer libros sobre el tópico, incluyendo investigadores que son oposicionistas al gobierno cubano, y no han logrado que la CIA todavía le quite de arriba la prohibición a toda una serie de documentos de esa época. First of all, if the CIA didn't know what we were doing, they were negligent. It was their job to know everything that was going on with Cuba and Miami. I have no evidence whatsoever, and never had, of a direct CIA involvement in, and I knew many people in the CIA, you know, and this sort of thing. They visited you? No, yeah, I did. They'd visit me about other things because I was involved in a lot of other things with regard to Cuba. A key part of the Havana operation, of course, was Mongo Grau, Polita, and Penny Powers. I would say she was the key liaison in the Havana group. Yeah. Mi hermano me dijo que necesitaban hacer el movimiento este con los niños y Penny Powers fue la que se vino, nos explicó y nos hizo todo, y Penny Powers fue la que nos dio pauta en todo. Monsignor Walsh como era el jefe y ella la jefa. Penny Powers era una señora inglesa que era profesora en Cuba. Penny Powers fue la que le puso el nombre. Venimos a ver por la mitad del camino, que se llamaba Pedro Pan. Empezamos a hacerlo sin nombre ni nada. But as far as we are concerned, it was always Pedro Pan, and Peter Pan is a fairy tale from England. La embajada inglesa también se tomaba mucho interés en liberar a Cuba. Nuestro único contacto era a través, como te digo, de las embajadas. Y Penny Powers, pero eso era en la operación Pedro Pan. She was a very intelligent, dedicated woman, and the kind of person that British intelligence would find helpful. Ahora me han dicho que ha sido hasta condecorada por la reina de Inglaterra, que le han dado una condecoración. Que yo recuerde, nadie guardó prisión, ninguna persona significativa guardó prisión por la llamada Operación Peter Pan. La inglesa, que fue la organizadora en Cuba, la persona que sirvió al menos de enlace entre todos estos clérigos y personas de organizaciones norteamericanas, murió en Cuba, en su casa, sin ninguna connotación y quizás recordando como un capítulo de la historia de su vida, del cual fue protagonista tan activa. I've been told subsequently that there were some CIA officers attached to the embassy who were working with the Catholic Church to facilitate the departure of these children, and they worked out something called a visa waiver, and which allowed them to go to the United States and avoid the process of securing visas. Y entonces la embajada americana, a través de Monsignor Walsh, mandó que se hicieran unos visas waiver, cuyas visas waiver se hacían en casa de Mongo y de Paula Grau, en una embajada. Entonces se llevaban para allá, y con esas visas se sacaban todos los niños que hicieran falta. So you could take a visa waiver and you could blank out the name and birth date, write in a new name and birth date, and it was false. No, it wasn't false because there was no validity to the whole thing. It was simply a notification that the visa waiver had been waived, and it had been waived for all children up to 16 years of age. So, you know, it didn't have to be an original signature. The photocopy worked just as well. Why couldn't they all go in groups, in family groups? I still don't know. It seems a little bit of a scam to me. If you can grant a waiver to a child between a certain age and a certain age bracket, why couldn't you give it to an adult? I don't know. So why didn't the parents leave with their children, not separately? Because they for some reason or other, the U.S. government did not see fit to give them visa waivers. I can't answer that question. Porque si hubiera existido realmente una voluntad de salvar la familia, de ayudar a los niños de veras, habrían salido los niños con sus familiares. Pero decían que no podían salir, que se le daba solamente la visa
a los niños. I feel angry at my parents for having